Originario es el paisano que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá, originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la Once. Originarios como usted, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento, Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Déjame abrazarte y de corazón deseo que te encuentres muy, pero muy bien donde quieras que estés compartiendo esta mesa, que nos estés mirando. En breves minutos más, daremos comienzo a esta mesa de diálogo denominada Mano a Mano con Alumbrera. Seguimiento al cierre de mina. Pero antes déjame contarte que este encuentro que hacemos hoy en forma virtual se realiza en el marco del Año Internacional de la Paz y de la Confianza, según el calendario de las Naciones Unidas. Asimismo, esta mesa de diálogo a punto de comenzar está enmarcada dentro de los programas de diálogo y paz que promueve el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, número 16. Denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La Fundación Ecoconciencia, junto al Movimiento de Transparencia Comunitaria y CIFAL Argentina, Centro Internacional del Sistema de Naciones Unidas, como organizadores de esta mesa de diálogo, desean agradecer muy especialmente a todos ustedes, ciudadanos en general, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de Minera Alumbrera, como así también a las autoridades que han manifestado su voluntad de estar presentes, del gobierno nacional, provincial o municipal. Y también queremos hacerles llegar el agradecimiento a aquellos miembros del Movimiento de Transparencia Comunitaria presentes hoy en la sala, desde Canadá, Estados Unidos, Italia, Catamarca, Neuquén, Tucumán, San Juan, Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires. Señoras y señores, llegó el momento de presentarlo a él. Llegó el momento de compartir a continuación porque se inicia este encuentro con la palabra del moderador. Presidente de la Fundación Ecoconciencia y director ejecutivo de CIFAL Argentina. UNITAR, Organización del Sistema de Naciones Unidas. Y también le comento a las personas que comparten por primera vez esta mesa de diálogo que recientemente fue nombrado embajador de la paz por el Círculo Universal de Embajadores de la Paz con sede en Francia y Suiza. Me refiero al licenciado Rodolfo Tarrauelia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contentos de estar con ustedes.
él nos simbolizó, que nos recordó el tema del abrazo con el otro. Hoy tenemos un día realmente que es muy, muy especial. Por un lado, aquellos que veo que hay muchos que no habían participado antes, que se anotaron, decirles un poco de qué se trata, porque ustedes quizás entendiendo como mesa, entienden que cualquiera puede opinar en cualquier momento, y en realidad ustedes habrán recibido 4 documentos. Uno, los principios, concretamente los principios del movimiento de transparencia comunitaria. Van a encontrar otros con las preguntas concretamente que se le hacen, uno con instrucciones y otro con lo que se llama la bitácora del diálogo. Con la bitácora del diálogo ustedes pueden estar recorriendo en el tiempo todas las mesas de diálogo anteriores, y esas mesas de diálogo anteriores ustedes pueden estar mirando qué se habló, qué se dijo, cómo se dijo, inclusive están con algunos detalles que por ahí en la mesa no se pueden estar trabajando. Así que esa es la forma de trabajar. Respecto a las preguntas, ustedes van a ver que decimos siempre, no hay preguntas prohibidas. Lo que está prohibido es la falta de respeto. Pero no hay preguntas prohibidas. Ahora, no puedo manifestarme directamente acá con la pregunta. En general, lo que hacemos es que previamente nos nutrimos de un listado de preguntas, le pasamos esas preguntas a la compañía o al Estado, en el caso de que sea el Estado, para que luego nos lo sepa contestar en detalle. Porque no es que queremos agarrar a alguien en falta, queremos saber. En este caso, cuando hay un cierre de mina, es muy importante que la población civil pueda seguir los pasos de ese proceso. Y nosotros decimos, no solamente queremos escuchar al funcionario desde lo que él nos dice o desde lo que nos presenta con su documentación, sino también la posibilidad de monitorear, la posibilidad de ir a ver, la posibilidad de corroborar que toda vez que nos está diciendo algo, luego lo podamos ver directamente en campo. Tenemos una primer pregunta comunitaria. Yo le voy a pedir si podemos pasar al panel, a los que van a responder, a los que van a preguntar desde nuestro movimiento de transparencia comunitaria, desde bomberos en este caso. Eve Ovejero, si está en el panel. Dígame si ya está Eve en el panel para que ella pueda estar preguntando. ¿No está Eve? Si no está Eve, por favor, quien está como suplente es Belén. Belén Rojas. Y también que por favor, si nos puede, el ingeniero Jorge Montaldi está inquieto, porque esta vez no le tocó ser primero en esta primera pregunta, pero sí tenemos a 2 personas del Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca que van a estar en el panel contestando a esta pregunta. Si podemos traer... tenemos a Eve, perfecto, de bomberos, así que la podemos traer a pantalla a Eve y la podemos traer a pantalla a la señora Jessica, o Jessica, que no sabemos bien cómo es, de Jornet, y Ana Gabriela Maidana, quien sí conozco desde hace mucho tiempo. ¿Tenés buena señal o no tenés cámara? Si podemos poner en el panel también a Jessica Jornet, y si podemos poner la tenemos allí. Hola, Jessica. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Jessica es mi nombre. Es Jessica, no es Jessica, ¿no? No, Jessica. Jessica, perfecto, perfecto. Qué bueno que nos aclaras eso. Bien, y tenemos también a Ana Gabriela. Cualquier cosa que necesitemos técnica desde el punto de vista del agua, creo que va a estar Ana Gabriela Maidana asistiéndonos en ese tema. Bueno, podemos entonces comenzar con las preguntas, con la primera pregunta comunitaria de Eve Ovejero. Jessica, ¿estás lista? Sí, por favor que me diga cuál es. Vamos todavía, vamos, Eve, por favor.
Perdón, ¿se ha salido Eve del pantalla? Ahí Ahí está estoy con Eve. el audio. A ver. Ahí está Eve. Sí, pero la cámara no sale. Bien, no importa. Entonces háblanos directamente y Bueno, total, creo que Jessica nos va a escuchar y nos va atentamente a responder una inquietud bastante interesante que planteaste, Eve. bueno, a ver, a mí me presentaron recién como parte de los bomberos, pero esta pregunta está referida a mi interés de cuando yo estaba trabajando en la Tecnicatura de Gestión Ambiental del IES Andalgalá, como profesora de prácticas, haciendo docencia a nivel terciario. Y en esa oportunidad hemos asistido, o sea, durante 9 años hemos asistido a distintos monitoreos y a distintas capacitaciones junto con mis alumnos, en las cuales yo me interesé muchísimo por el tema, porque mi profesión de base es el turismo. Entonces, yo lo que veo y sigo viendo y no he logrado prácticamente es que todos los puntos de monitoreo que siempre se manifiestan, que están, por ejemplo, qué sé yo, los monitoreos trimestrales, los monitoreos quincenales, que se hacen en los distintos pozos, en los distintos ríos de Andalgalá, no está difundida la información como se corresponde desde el sector que es, en este caso, el Ministerio de Minería, que es el que corresponde informar a la población sobre los resultados de esos monitoreos. A ver, yo sé, por ejemplo, cómo se toma caudal, cómo se mide el pH, cómo se mide la turbidez, todo lo demás, todo nos han enseñado. Estamos capacitados en Andalgalá, pero los resultados es como que siempre han quedado muy guardados dentro de la anterior secretaría, dentro del actual ministerio, y entonces la gente no tiene del todo la información y el interés que realmente esto despierta y genera fantasmas con los cuales cualquiera dice cualquier cosa. Pero, por ejemplo, yo tengo monitoreos de agua, supongamos, del pH de Andalgalá. El pH de Andalgalá en un año mide, y en un determinado momento mide 8, en otro momento mide 8,2, en otro momento mide 8,9, la turbidez del agua varía. O sea, todas esas variaciones que son naturales de nuestros ríos, la población no las conoce en datos, no conoce cuáles son a veces los valores normales, y yo lo que quiero con esta pregunta es pedir si existe alguna posibilidad que eso se haga público realmente. Eso es lo que quiero preguntar. Y perdón, voy a hacer una acotación más antes de esto. Hoy, 27 de abril, es el aniversario número 9 de la creación del Centro de Control Ambiental de la ciudad de Andalgalá, en la cual el 27 de abril del año 2012, cuando estábamos inaugurando el centro, fuimos muy agredidos, y esto lo agrego porque creo que es importante que se sepa, fuimos muy agredidos en esa oportunidad justamente por los mismos grupos estos ambientalistas que en aquel momento nos tiraban lavandina y huevos. Entonces, quiero traerlo a la mesa también, porque hoy justamente este centro de control minero cumple un año más, y yo deseo que en Andalgalá este centro de control tenga la presencia a través de la información para toda la comunidad, y en todos los diarios, y en todos los medios, y en las radios, y en todos los lugares. Así que bueno, esa es mi pregunta, por favor, y mil disculpas, Jessica, pero la idea es preguntar si esto se puede hacer público realmente. Bueno, hola Eve, ¿cómo estás? Te Bien, bien. agradezco la pregunta y todos los aportes que hiciste contando de cuál es tu experiencia y por qué tu inquietud.
La verdad que es una excelente pregunta y es uno de los temas que por ahí es más controvertido dentro de un emprendimiento minero, el uso, digamos, del agua y saber además cuál es el control que se hace respecto al curso del río cuando un emprendimiento comienza a trabajar. Respecto a esto, sí es necesario que aclaremos que la información del Estado primero es pública, toda la información, y más en materia ambiental por la relevancia que tiene, y en especial un curso de agua, lo que tiene que ver con un curso de agua. Toda la información que hay es pública. Ahora bien, esta documentación o esta información se puede acceder a través de la consulta, ya sea en el Ministerio de Minería o en los Centros de Control Ambiental Minero. Cualquier persona que tenga interés puede ir hasta allí, puede acercarse, llenar un formulario. ¿Por qué te digo llenar un formulario? Porque nosotros tenemos desde el año 2005 una resolución, que antes era Secretaría de Minería, ahora Ministerio, que establece cuál es el procedimiento o cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder acceder a la información, que es básicamente llenar un formulario que tiene los datos personales de la persona y solamente dice a qué información quiere acceder. Es decir, allí van a decir, por ejemplo, control de agua, monitoreo de tal cuenca, de tal río, y esa es la única como condicionante para poder acceder a la información. Entonces, por regla general, toda la información es pública, es accesible, es libre, es gratuita. Solamente es ir y acercarse, ya sea o al Ministerio de Minería, acá en la ciudad, o bien a un centro de control ambiental minero y solicitarla. Ahora bien, uno de los temas que creo que también es muy importante es lo que vos referías respecto a los monitoreos. La otra forma de tener de alguna manera participación o conocimiento de qué es lo que pasa y cómo es el control que hace el Ministerio de Minería respecto a los cursos de agua es participar en los monitoreos, que como bien vos contabas, son participativos. Esto quiere decir que todas las personas que tengan interés pueden acercarse, expresar su voluntad de participar, y como en su momento lo hicieron con vos, se van a capacitar. La capacitación es básicamente para entender qué es lo que se va y se hace en el campo, cuáles son los indicadores que se buscan, qué es lo que se pretende encontrar con esa toma que se hace, cuáles los instrumentales que se van a utilizar, y de esa manera se basa el proyecto. Ahora bien, por una cuestión sanitaria, ahora por la pandemia, eso está un poco relegado, pero lo estamos haciendo nuevamente porque, como hablamos, este es un tema de gran importancia para la comunidad. También es importante que destaquemos que este monitoreo que se hace, no solamente lo hace el Estado para contrastar de alguna manera los datos que la empresa minera acerca con cada uno de los planes de control ambiental mineros que tienen los programas de control, sino también lo hace para tener una base. Es decir, por un lado, el Estado busca controlar los datos que le acerca a la empresa minera, y por el otro lado, a fin de poder hacer un peritaje posteriormente, va y también toma una muestra, tiene su propia base de datos, y a partir de allí se puede establecer esto que vos me decías, de las distintas variaciones relacionadas a los indicadores o al caudal. Ahora bien, también por la pandemia se puede acceder a la información simplemente a través de mandar un mail, porque, bueno, por la pandemia por allí se ha flexibilizado y se han ampliado las posibilidades de acceder a la información, y es posible entonces a través de un envío al mail del Ministerio de Minería decir cuál es la información que el ciudadano quiere saber, a la cual quiere tener el acceso, y se le manda la información en formato digital. Espero haber contestado tu pregunta, y cualquier otra cosa más específica que quieras saber, estamos acá. Igual está la ingeniera Baidana también, si quisieras hacer una consulta un poco técnica, digamos. Jessica, por favor, el sentido que tiene mi pregunta es desde la posición ciudadano común, ¿sí? Yo lo hice como docente, Sí. como persona del pueblo, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que pretendo yo con esto? Que si Mahoma no va a la montaña venga a Mahoma, ¿sí? Que esta información sea más pública en los medios. Eso es lo único que yo deseo. Bien, sí, ¿sabes por qué? Porque también esto contribuye a la educación, ¿sí? Contribuye a la educación cívica del pueblo de Andalgalá, para que el pueblo conozca por lo menos los nombres de las cosas que se monitorean, que pueda empezar a generar la curiosidad de qué es el pH, qué es el caudal, qué es no sé, por decirte, la turbidez, qué es la conductividad, ¿sí? Entonces, esos elementos del monitoreo que hasta ahora permanecen como muy técnicos, se deben hacer más públicos. Entonces la gente, así como yo lo puse, así como cuando lees un análisis que te entrega el bioquímico, que te dice que tenés, no sé, 12 de colesterol y vos del otro lado tenés una tablita que te dice que lo normal es tener entre 10 y 15, ¿sí? Que te permite ver en qué estado estás. Eso es lo que yo busco con esto. ¿Por qué? Porque acá hay que disipar y sacar todos los fantasmas habidos y por haber. Tenemos que hacer público, desde mi punto de vista, todas las cosas que la gente se le ha creado fantasmas. ¿Por qué? Porque acá tenemos que contribuir absolutamente todos para que esto salga adelante. Si no, no va a salir adelante, chicos. Yo creo que es muy importante esta instancia y por eso lo pido así, que sea algo común y corriente. O sea, así como vos sabés, ¿me entendés? Que tenés glóbulos blancos, que tenés glóbulos rojos y que tenés plasma en la sangre, que sepamos que en el río se mide caudal, se mide pH, se mide turbidez y se mide conductividad y de todo un poco. Entonces, todo eso es solamente lo que yo quiero. A mí me daría mucha tranquilidad eso. ¿Por qué? Porque el centro de control es muy importante, ¿sí? Y es una herramienta fabulosa. Todo lo que se avanzó en materia de minería en la provincia es fabuloso. Yo soy testigo del laboratorio móvil que cuenta la provincia. Soy testigo de los equipos fabulosos que tienen, de las certificaciones que tienen, de todo lo que ustedes tienen. Pero yo soy testigo. Si yo me muero y no lo digo, el resto no lo sabe. Entonces acá hay 19.000, si somos 20.000 habitantes en el pueblo, hay 19.950 personas que no lo conocen y 50 que lo conocemos. Y no vamos a dar basto solamente 50 personas para informar esto a la comunidad. Entonces eso es lo que pretendo, eso es lo que deseo. Así que bueno, ese es mi planteo, es lo único que pido. Bueno. Vean la forma de hacerlo más público. Solo eso, sí, Jessy. Respecto a lo que vos, respecto a lo que me estás planteando, que entiendo cuál es tu inquietud, que es básicamente, primero, desmitificar todo lo relacionado al agua y, por el otro, amplificar de alguna manera la participación de los ciudadanos. Hoy en día en las redes sociales se da el conocimiento y la difusión de lo que se hace, tal vez por lo que es un conocimiento tan técnico, no al nivel que vos lo estás planteando, pero sí quiero contarte que está, digamos, esta inquietud y ya se la está trabajando para de alguna manera en la página oficial del Ministerio hacer algo relacionado a lo que vos me estás planteando y lo que estás diciendo. Que sería, te digo en líneas generales, poner, por ejemplo, se realizó el monitoreo en tal lugar, los resultados fueron tales, si querés más información accede al siguiente link. Entonces allí en ese link se está trabajando para de alguna manera ingresar todo este tipo de información que vos nos estás diciendo ahora, que desde tu punto de vista sería muy importante que se conozca. Pero bueno, hasta este momento no se había considerado subir ese tipo de información porque es algo muy técnico,
algo que a simple luz, y si no se conoce qué es cada uno de los conceptos que vos nos estabas contando anteriormente, como que no se puede entender qué es. Entonces va a ser una suma de números o de datos que, por ejemplo, yo que soy abogada tal vez no los comprenda, y vos que tenés una formación técnica sí. Entonces sí se está trabajando para ampliar la base de datos y la posibilidad de consulta. Como te decía, la regla general, toda la información es pública y toda la información es accesible a todos. Basta ir hasta o al ministerio o al centro de control. Se está trabajando en otras alternativas y, por último, también se publica todo en las redes sociales, lo que sí, no con el nivel de profundidad que vos nos estás solicitando ahora. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, Jessica, tenemos vos. Sí, Jessica, muchísimas gracias. Creo que de alguna manera lo que pretenderíamos todos sería la posibilidad de que estuviera en una página web, y quizás, aunque sea anotando los datos, la posibilidad de esa verificación y que se pueda enviar, si no es que estuviera directamente, que se pueda hacer en forma directa. Yo sí corroboré que fui hasta la Secretaría en su momento, cuando era Secretaría, y me presenté, pedí cosas y tuve que llenar un formulario y luego me llegó la información, me llamaron cuando estaba la información, porque hubo que recopilarla, no era que estaba totalmente, obviamente no era algo que pedíamos que era muy simple, pero sí puedo dar fe que por lo menos allí lo tuve. Pero entiendo totalmente a Eve, lo que está diciendo es tener más facilidad para ese acceso. Pero muchísimas gracias, Jessica, por haberte acercado, sabemos que cuando tenemos una pregunta que tiene que ver con ustedes, nos parece mucho mejor decirle, por favor, vénganse a la mesa para poder aclararla, como han hecho varias veces. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Gabriela que estaba contigo. Gracias a ustedes por invitarnos, y este es un proceso de diálogo, así que esperamos que todas las consultas que hagan, el Ministerio siempre está disponible para contestarlas. Bien, adelante entonces con la próxima pregunta. Acá lo podemos llamar al ingeniero Montalde, que pase, está como muy nervioso, porque esta vez no fue el primero que salió a la mesa, así que lo tenemos que traer ya rápidamente a que esté en pantalla, por favor. Y tenemos que atraerlo a Sergio Rojas, porque Sergio es el suplente de Emiliano. Emiliano se quedó sin micrófono de pronto, así que va a tener que estar Sergio preguntando. ¿Cómo anda Jorge? ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Bien, muy bien, se lo ve ahí a Sergio. Bueno. Sergio, ¿cómo estás? No se te escucha, Sergio, poné tu... Ahí está. Ahora sí, bueno. Tenemos acá una pregunta comunitaria muy interesante, que se hace siempre la gente como pregunta. Les comento, hubo alguna que otra persona que se acercó a preguntarnos temas directos, personales, que tienen que ver con negociaciones que puedan haber quedado pendientes entre Minera Lumbrera y gente de la comunidad. Lo que decidimos de alguna forma fue, luego los vamos a acercar a ustedes para que se puedan negociar o charlar esos temas entre ustedes, pero la pregunta surge desde ahí también, pero queremos que sea más global, y que no tenga que ver con un caso puntual. Así que, Sergio, por favor, adelante con la pregunta. Sí, justamente tiene que ver, son dos preguntitas. ¿Cómo se calcula la compensación económica que recibe un titular del terreno por donde pasa el ducto? De acuerdo a los contratos que tienen firmados, debe conformarse un nuevo acuerdo económico para la utilización del mineraloducto, llevando material de agua rica. Estas son las preguntas. Y después otra es, ¿existe un protocolo COVID para hacer monitoreos comunitarios participativos al proceso de cierre de mina? La primera con lo que dice Rodolfo y la otra tiene que ver más con monitoreos. Bueno, gracias Sergio. Vamos por la primera. Entiendo que era sobre el cálculo de las indemnizaciones, ¿no es cierto? La indemnización sobre el paso del ducto, ¿verdad?
Así es, sí. Bueno, bien, en ese caso, según lo establecido en el Código de Minería, las servidumbres que se constituyen tienen que tener una indemnización previa por el valor del terreno ocupado y por los perjuicios que podría causar el paso de la instalación en el terreno que se está ocupando, ¿no? En este caso, recordemos que el mineraloducto pasa obviamente por un montón de superficiarios, tiene 317 kilómetros, y lo que se debe calcular allí y ponerse de acuerdo entre empresa y el superficiario es justamente el valor razonable de mercado de lo que es el campo. Se calcula entonces la porción que ocupa el mineraloducto y se indemniza de acuerdo a eso, y además de acuerdo, también esto surge de común acuerdo, del perjuicio que pueda ocasionar esto en el campo del superficiario. Para recordar a todos, el paso del ducto es una porción muy chica, digamos, de un terreno en el campo, del eje del mineraloducto, que es un caño de alrededor de 7 pulgadas de diámetro, o sea, tiene alrededor de unos 18 centímetros, digamos, de diámetro, va enterrado a 1,5 metros de profundidad. Desde el eje del ducto se toman aproximadamente 15 metros para la constitución de lo que sería el camino de servidumbre, el camino de servicio, ¿no es cierto?, que es por donde se circula después para los diferentes mantenimientos o para llegar a diferentes puntos. Entonces, básicamente, para responder a la pregunta se calcula la indemnización respecto del valor de mercado que tiene el campo y de las franjas que ocupa el mineraloducto y de algún perjuicio que pudiera ocasionarle al dueño del campo cuando, por ejemplo, hay algunas instalaciones que tiene el ducto que ocupan más que lo que yo te dije. Por ejemplo, cuando hay una estación de bombeo o cuando hay una pileta o una estación de válvulas que se hacen, es decir, ahí ocupa más de estos 15 metros que yo dije, pero son casos muy, muy puntuales. Ahora, en caso de que no, porque existe la instancia de que no se llegue a un acuerdo con el propietario, entonces ahí sí eso es elevado, digamos, a la justicia, que determinará el valor adecuado a pagar y, bueno, finalmente esto es lo que hay que pagar. También ha habido casos, quiero aclarar algo, digamos, en la gran mayoría de los casos, desde cuando se comenzó a trabajar y a instalar el ducto en el año 96, incluso antes, se llegó a un acuerdo con la gran mayoría de los propietarios, es decir, en este caso no hemos tenido casi conflictividad. Hubo algunos casos en los cuales no se logró identificar al propietario, o sino que había conflictos entre dos o más personas que decían ser dueños del mismo campo. Esos casos sí han ido a la justicia para que determine realmente quién era el propietario real de ese campo, para poder efectuar la indemnización correspondiente y no equivocarnos como compañía en el pago a alguna persona, digamos, que no sea la propietaria real del terreno, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se llegó a un acuerdo. ¿Este pago sería una sola vez por el uso, digamos, del terreno? ¿Sería como una especie de compra o sería según los años que se utilice? Digo, porque lo que plantea acá otra parte de la pregunta es, en el caso ahora del nuevo acuerdo y la creación de MARA, la utilización de la planta, etcétera, la pregunta me surge a mí también, ¿no? Es si es el mismo acuerdo o tendría que plantearse nuevamente. Bueno, muy buena pregunta. Mira, en el caso de Alumbrera los acuerdos han sido por única vez, porque se calculaba, es como que se paga el costo de la porción ocupada del valor del campo, ¿no es cierto? Es como que se pagara la porción ocupada del campo al valor de mercado que tiene el campo en ese momento. Esos han sido los acuerdos que se han llegado en ese momento. Con respecto a lo que plantea la segunda pregunta, que es respecto al proyecto integrado, acá hay algún antecedente a tener en cuenta que es interesante. La mayoría de los contratos hablan de la duración de acuerdo a la vida útil del mineraloducto y del yacimiento. Es decir, que algunos tienen la doble condición, otros tienen una condición simple, la vida útil del ducto, etc. Nosotros cuando comenzamos a explotar bajo el Durazno, y es interesante que lo conozcan todos, hemos tenido algunas demandas de propietarios porque ellos aducían que en realidad el acuerdo era por el mineral debajo de la lumbrera. En muchos casos hemos llegado, digamos, no hemos tenido ningún inconveniente al explicarles que no había ninguna razón para indemnizar nuevamente, ya que los minerales
de Bajo Alumbrera y Bajo el Durazno obviamente iban mezclados en el mineraloducto, que no había ningún perjuicio adicional por el uso del ducto para pasar el mineral de Bajo el Durazno. En algunos casos no se entendió así y bueno, algún superficiario sintió que debía ir a la justicia. En ese caso obtuvimos, la empresa obtuvo sentencia favorable en primera instancia al entender, digamos, que las condiciones que dije recién, es decir, que no había ningún perjuicio adicional y que era parte del mismo cuerpo de minerales, digamos, el mineraloducto. Entonces, para el caso específico de Agua Rica, necesitamos algo más de tiempo para responder con precisión a esta pregunta. ¿Por qué es esto? Porque todavía no está definido ni terminado el estudio de factibilidad. Entonces, en el caso de Agua Rica, también podría interpretarse de que los acuerdos se rigen por la vida útil del ducto, o a lo mejor habría que también llegar a un acuerdo con los superficiarios por el uso del mineraloducto para el mineral de Agua Rica. Pero, para ser honesto y para responder con precisión, eso necesitamos contar ya con el estudio de factibilidad en una etapa mucho más avanzada de la que está ahora, con definiciones más precisas, y esto va a ocurrir aproximadamente, diría, a mediados del año que viene, del 2022, con lo cual ahí vamos a tener que tener un poco de paciencia para encarar esta pregunta y bueno, por supuesto, si debiéramos llegar a acuerdos con los superficiarios, sentarnos con ellos para resolver esta cuestión. Buenísimo. La otra pregunta era sobre si existía un protocolo con respecto al COVID para los monitoreos participativos. Bueno, efectivamente existe un protocolo de bioseguridad general en Minera Alumbrera que aplica tanto a los empleados, contratistas y a toda persona, digamos, que por algún motivo tenga que ingresar al yacimiento. Este protocolo de bioseguridad a su vez cumple con el protocolo de bioseguridad del Ministerio de Minería de Catamarca, que es quien sentó las bases junto con el Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca con los protocolos para la actividad minera. Este protocolo es según la resolución número 372, es de octubre del 20, en su versión número 4, que establece, digamos, los requisitos justamente para el ingreso al yacimiento, ¿verdad? Lo que podemos hacer es, cuando les envíe las respuestas por escrito a la fundación, que después las distribuye con ustedes, adjuntamos ambos protocolos, es decir, el protocolo de bioseguridad del Ministerio de Minería y el protocolo de bioseguridad de Minera Alumbrera, porque también van a ser aplicables en el caso eventual que hagamos los monitoreos participativos o, digamos, los monitoreos de seguimiento de las actividades de cierre. No quiero entrar en demasiado detalle porque tienen, digamos, varias cosas a cumplir, pero básicamente lo más importante a tener en cuenta es el Ministerio de Minería estableció que los turnos de trabajo en las operaciones mineras van a ser de 14 días. Esto es justamente por el tiempo, ¿no es cierto?, de contagio que puede haber. Y todas las personas que acceden al yacimiento tienen que acreditar un análisis COVID negativo, con un máximo de 48 horas de duración, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto es sumamente importante, ya que todas las visitas o los empleados o los que vayan al yacimiento tienen que acreditar este análisis COVID negativo, y además se hace el cambio del turno un día específico y durante esos 14 días se mantiene la burbuja, es decir, no hay posibilidades de ingreso, a menos que sea una situación excepcional, de ninguna persona, por supuesto no estamos contando transportistas con insumos, pero de ninguna persona que rompa la burbuja en esos 14 días. Con lo cual, esto como, digamos, anticipo, si organizamos algún monitoreo participativo con la comunidad, algún monitoreo de seguimiento de cierre, el día de ingreso de las personas que vayan a monitorear, que no tiene que ser un grupo muy amplio, eso lo sabrán comprender ustedes por el tema de la pandemia, tiene que ser el día 1 del cambio de turno. Sí se puede salir antes de los 14 días, lo que no se puede es ingresar en el medio o en otro día que no sea ese. Pero junto con las respuestas a esta mesa, les vamos a pasar bien los protocolos y después seguramente organizaremos con Rodolfo y con la Fundación las fechas posibles como para comenzar a hacer estos monitoreos, cumpliendo, por supuesto, y van a tener todo nuestro apoyo
para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que queda claro, pero sí lo que quedó muy claro con esto que estaba preguntando Sergio es el hecho de que ya hay protocolos, porque nosotros venimos diciendo que en la mesa está el planteo teórico, pero después lo queremos ver in situ. O sea, que lo que se está diciendo sea real concretamente. Y para eso no hay otra forma que llegarnos al lugar y ahí ya mirarlo concretamente. Así que bueno, ahora es una buena noticia de que exista esta posibilidad, aunque sea reducida, pero que la posibilidad existe. Hay algo que me parece como para hacer un alto en esto, ¿no? Y después de todas estas situaciones que hemos vivido, de las situaciones que lamentablemente lo que de la mesa que se hizo con cara a cara con Mara el 6 de abril pasado terminó siendo realidad, muchas de las cuestiones que uno decía donde la violencia a veces alimenta la violencia, donde se terminó viendo unos hechos de violencia que fueron más allá de toda la imaginación de lo que podíamos pensar que podía haber, en ningún momento creíamos que podía llegar atado a todo esto. Pero todo esto, como dijimos, tenemos que empezar a ver de qué manera empezamos a poner palabras en las emociones, a poner palabras en las inquietudes, a poner palabras en las dudas que tenemos y poner transparencia en todo eso. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes me están haciendo una serie de preguntas acá, muchas de las preguntas que no están formuladas, pero que son casos claros. Recién preguntábamos sobre el tema del mineraloducto, la compensación económica que eso tiene que tener, pero hay algunos de ustedes que están preguntando concretamente por un caso personal, con un caso propio o con un caso de un amigo. Bueno, esos casos, por favor, los vamos a tratar de relacionar con la minera para ver si la minera está todavía a tiempo de hacerlo o esa compensación, como dice, recién corresponde hacerla en el caso de que la factibilidad sea positiva, en la factibilidad final de lo que están estudiando ahora en el caso del proyecto Mara. Después hay otra cantidad de preguntas que no van a ser contestadas ahora en lo inmediato, pero sí que se llevan a la bitácora y la bitácora va a ser después por escrito la que se va a estar contestando. Si alguna pregunta no se contestó o no queda pendiente para algún listado de preguntas, por favor tengan a bien recordarnos que eso así pasó para poder incorporarlo. En ningún momento es mala voluntad si hay una pregunta que no sea. Ahora sí, la pregunta no debe ser adjetivada, la pregunta no debe contestarse en sí misma, la pregunta tiene que ser abierta para que la conteste el otro, no tiene que tener adentro su propia respuesta. ¿Para qué? Para el respeto de que hay un otro, de que hay otra persona. Que no exista donde la pregunta está diciendo lo que uno quiere que le contesten, sino que uno pregunta abiertamente para saber, para que me contesten con un conocimiento que sea el que me sirve. Hay unas reflexiones que me parecen muy interesantes y algo que voy a pedir que pasen, pero antes, como está en inglés y alguno de ustedes está escuchándolo sin cámara, etcétera, etcétera, me encanta decirle que este espacio, el espacio que muchos me dicen, che, pero ¿es un espacio prominero? No, no es un espacio prominero, este es un espacio que tiene que ver con realmente preguntar, con saber de qué se trata, cómo es un proyecto, y en este caso, cómo controlar un cierre de mina concreta. Entonces, ¿es un espacio antiminero? No, tampoco es un espacio antiminero, porque no tenemos una posición sobre eso, que es un lugar donde la mayor cantidad de población puede tener un espacio para poder preguntar, para poder saber, para poder pedir documentación. Para esto que decía Eve en su momento, quiero saber de qué se trata. Para esto es el espacio. Y por favor, háganme saber si en algún momento hay alguna pregunta que por ahí no supimos ponerla o no supimos dejarla en un espacio determinado o se nos traspapeló por eso. Por eso que este espacio es un espacio, realmente es para los locos, le decimos, un poquito los inadaptados, los rebeldes, los desclasados, aquellos que no están a veces ni en un lado ni en el otro, que no se definen por una situación determinada. Pero también es para aquellos que van en contra de la corriente, porque hoy la corriente es o soy esto o soy aquello, pero esto del medio es una situación incómoda, no estoy acá, no estoy allá. Y como decía Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, decía, pero que sí, por no ser de un lado ni del otro, ven las cosas diferentes. Ellos no siguen la regla, no tienen respeto por lo establecido, como decía Steve Jobs, con aquello que nos mostró en su momento, ¿no? Pues, entonces sí, las podés citar, podés estar en desacuerdo, podés no, podés glorificarlos, podés satanizarlos, podés realmente odiarlos o podés amarlos. Pero lo único que no podés hacer es ignorarlos. ¿Por qué? Porque cambian cosas.
porque impulsan diferencias, porque te dejan pensar y te dejan pensando. Y mientras que otros los ven como locos, a veces nosotros decimos, no, no son locos, son genios, son para verlos, para mirarlos, son para querer ser parte del lugar donde me puedo permitir pensar diferente. Ay, pero cuando la gente está tan loca como para pensar que puede cambiar el mundo, es porque puede hacerlo. ¿Y por qué no podemos darnos el lujo nosotros de decir que estamos tan locos con ustedes, con esta comunidad, con esta gente, que podamos cambiar una forma de pensar para dejar de ser los unos, dejar de ser los otros y empezar a pensar y crear un nosotros? Y ahora vamos a la versión que realmente nos inspira en esta charla que acabo de decirle. Por favor, adelante. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bueno, ahora sí, si podemos pasar a las otras preguntas. Tenemos que pedirle a Delfín Suárez de Santa María si puede pasar al panel. ¿Lo tenemos a mano en el panel? Y para que nos haga una pregunta que ya empieza a tener que ver con el procedimiento, con los temas de bombeo. Delfín, ¿estás por ahí? Delfín, tenés que, no sé si estás desmutado, o sea, si ya estás con vos. A ver. Delfín, no tenés audio, estoy tratando de... Ahí, a ver. Buenas tardes, Rodolfo. Hola, hola, ¿cómo estás, Delfín? ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo están por ahí? Bien, muy bien. Por favor, hacemos pasar ya al panel también a Gabriel López Vázquez y a Jorge Montaldi, que van a ser quienes van a estar preparados para contestar tu pregunta, Delfín. Qué gusto tenerte acá. No hay problema. Ahí está. Sí, Gabriel. buenas tardes. ¿Qué tal? Pues no sé si Jorge va a querer estar en línea. Gabriel, ¿vas a estar vos contestando o Jorge también en línea? Ambos. Ambos. Bueno, por favor lo ponen a Jorge y me sacan a mí. Buenas tardes, Gabriel y Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Muy bien. Me alegro mucho, que esté muy bien. Sí, bueno, la pregunta que quería realizar es la siguiente. Respecto al dique de cola, las bombas. ¿Me escucha ahí? Sí, escuchamos, Serafín. Jorge, empezás vos, creo que lo da. Si querés, arranco yo con la primera parte, Gabriel. Dale. Plantea la pregunta. Bueno, sí, adelante. Bien. Bueno, la pregunta es así, la 32. La pregunta 32 dice, el costo del proceso y bomba de reemplazo inmediato en caso de fallas de bomba. Bien, bien. Bueno, mira, es una pregunta muy interesante porque justamente el sistema de retrobombeo
es uno de los sistemas claves que tiene la operación y también uno de los sistemas claves que continúa funcionando en el cierre de mina, porque justamente es el encargado de devolver las aguas de mezcla, ¿no es cierto?, del dique de Colas nuevamente hacia el sistema, asegurando de no afectar de ninguna manera las aguas naturales del curso del río Bisbis y de la cuenca del Bisbis a Manaus, ¿no es cierto? Entonces, habiendo Alumbrera definido este sistema como uno de los claves, tiene lo que llamamos redundancia en su funcionamiento. ¿Esto qué significa? Que tiene sistemas alternativos para continuar en caso de que tengamos, digamos, alguna falla, principalmente con los temas de energía. Si tuviésemos una falla en el sistema energético, algún corte de luz, algún corte de energía, el sistema de retrobombeo es autónomo porque tiene su propio set de generación a gasoil, ¿no es cierto? Tiene un set de 7 generadores que todos conforman, por ahí no les dice demasiado la potencia que yo les voy a describir, que son 6,5 megas, pero es algo bastante importante en cuanto a potencia, digamos, del sistema. Quiere decir que el sistema es uno de los pocos sistemas que puede seguir en marcha en Alumbrera, es decir, tenemos muy poca generación autónoma solamente para mantener, obviamente, todos los campamentos, ¿no es cierto?, para el bienestar de nuestra gente, el sistema de retrobombeo y algún que otro sistema cuando teníamos producción para la pulpa de concentrado. Por eso, digamos, lo definimos como uno de los sistemas claves. Todos estos costos, que iba a la pregunta, están incluidos en nuestro presupuesto actual de operación y mantenimiento y de cuidado y mantenimiento, que es la etapa en la que estamos. Cuando el dique de Colas ingrese en su etapa de cierre, recuerden que en la prefactibilidad del proyecto integrado, el dique de Colas está previsto que se podría utilizar en los primeros 7 años del proyecto integrado. Si esto se da así, lo que vamos a cerrar el dique de Colas más adelante. Si esto no se diera así, cerraríamos el dique de Colas, lo traeríamos para la fecha original que estaba prevista. Pero en cualquier caso, el sistema de retrobombeo tiene que seguir funcionando entre 8 y 10 años aproximadamente, eso es lo que está indicado en los modelos matemáticos, una vez que se decida el cierre del dique. Respecto a la parte de qué podríamos hacer en el caso de que se rompa una bomba, le dejo a Gabriel, digamos, que vaya con la segunda parte de la respuesta, los costos, digamos, de mantenimiento, los costos de reparación, etcétera. Bien. Jorge, una consulta. En caso de que haya un corte de luz, entonces las bombas siguen funcionando. Exactamente. El sistema es autónomo, entran directamente los generadores y el sistema sigue funcionando. Durante la operación de la mina, la verdad que hemos tenido un suministro de energía muy seguro, hemos tenido realmente pocas situaciones de corte, pero sí recuerdo particularmente algún invierno, una nevada muy tardía, por ejemplo, que hubo en la zona de Tafí del Valle en un mes de septiembre, no recuerdo bien el año, que nos ocasionó problemas en la línea de alta tensión y estuvimos, yo diría que más de 15, 16 horas sin energía. Bueno, en ese caso el sistema de retrobombeo continuó funcionando porque tenía su generación autónoma. Claro, tienen los generadores propios del sector. Así es, están instalados en esa misma zona, así es. Ah, bien. Bueno, la verdad que es muy, muy lindo el detalle, Jorge, muy bueno. Bueno, eso lo dejo a Gabriel que te complete la parte, digamos, de los repuestos, de los costos. Bueno, Jorge, muchas gracias por contestar y bueno, mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Bien, bueno, completando un poquito lo que mencionó Jorge, ¿no? El sistema de retrobombeo está compuesto por 22 pozos de retrobombeo, todos, y tenemos 2 pozos de backup, ¿sí? Los pozos de backup son básicamente para que entren en funcionamiento cuando alguno de estos 22 pozos sale de funcionamiento. Pueden salir de funcionamiento por problemas en las bombas. Vos imaginate que son pozos que funcionan 24 horas desde hace mucho tiempo, hace casi 20 años, y tiene que funcionar por un periodo similar de tiempo. Van a funcionar, como mencionó Jorge, aproximadamente 10 años más.
¿sí? Ahora, ¿por qué el sistema de retrobombeo tiene que recuperar todas las aguas de migración del dique, de drenaje del dique? O sea, el dique Cola, bueno, tenemos 700 millones de toneladas de roca molida allí, que tienen una granulometría muy fina, son como arcillas limo, entonces, y que son depositadas de manera saturada cuando estaba funcionando la planta, el concentrador. Estas colas llevan mucho tiempo, al ser tan finas, llevan mucho tiempo en drenar el agua que contienen. De allí que necesitemos el sistema de recuperación de aguas de proceso tanto tiempo, ¿sí? Como dijo Jorge, según los modelos, estamos en el orden de los 8 y 10 años que van a tener que seguir funcionando los pozos de retrobombeo una vez que se dé el cierre. Y bueno, con respecto al tema, ¿cómo trabajamos nosotros cuando un pozo se rompe, se cae, sale de funcionamiento? Como te dije, básicamente tenemos un pozo de backup que entra en funcionamiento apenas que este pozo deja funcionar. Tenemos un compromiso con Minería de Catamarca de que inmediatamente deje de funcionar un pozo, nosotros le tenemos que informar, ¿sí? Vía mail y posteriormente vía nota, le informamos que un pozo de retrobombeo salió de funcionamiento y en el periodo de aproximadamente 2 o 3 días de trabajo, el pozo vuelve a ser operativo, ¿sí? En ese periodo, entonces, se saca el pozo de backup y una práctica usual que tenemos es que los pozos alrededor de este pozo que quedó fuera de funcionamiento se les aumenta el caudal, de manera de que no se sienta la falta de ese pozo, ¿sí? En todo el sistema. Y bueno, yendo ya a la parte operativa, tenemos todo un grupo de gente específica para esto, ¿no es cierto? Tenemos eléctricos, mecánicos, grueros, soldadores, que inmediatamente un pozo sale de funcionamiento, bueno, se comienza a trabajar y como te digo, estamos en el orden de las 72 a 96 horas que un pozo que sale de funcionamiento vuelve a entrar en línea. Seguro. O sea que en ese periodo de horas ya el pozo está de nuevo funcionando. Así es, sí. Prácticamente las bombas funcionan normalmente, solamente que alguna tenga falla, bueno, las otras siguen funcionando normalmente. Exacto, sí, el sistema total de 22 pozos tiene controles diarios, o sea, por medio de un sistema electrónico, bueno, se ven los 22 pozos funcionando y también tenemos un control a más largo plazo, ¿no es cierto?, semanales y quincenales, donde nosotros se grafican los consumos, en realidad la producción que tiene el pozo y el nivel dinámico del pozo. Entonces, conociendo esta variable y viendo cómo evoluciona en el tiempo, uno puede identificar cuando algún pozo está entrando en problemas. Entonces, eso nos permite planificar la actividad, ¿sí? Generalmente los pozos generalmente todas las paradas son planificadas, ¿sí? Una vez que nosotros determinamos que hay que cambiar una bomba porque perdió eficiencia, se planifica y se lo hace en el más corto tiempo posible. Seguro que sí, así es. Bueno, creo que ya estaba toda la pregunta, ¿no? Porque yo tenía la última, no sé si es quién estará a cargo de esta tarea, que son los mecánicos, ¿no? Todo el equipo mecánico y eléctrico y soldadores, todo. Así es, sí, eso sería lo que es la parte de mantenimiento operativo, ¿sí? Pero después estos controles que yo te mencionaba de caudales, niveles, eso lo hace el área de medio ambiente, ¿sí? En conjunto con otra área del dique que se llama sistema de aguas. Entre los dos, uno recolecta los datos, el otro lo analiza y de esa manera vamos llevando el control y la responsabilidad, ¿no es cierto?, de todo lo que es el sistema de bombeo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias desde allá de Santa María que se ha acercado nuestro amigo Delfín para hoy ser un protagonista de las preguntas. Y bueno, vamos entonces ahora a continuar con el cuestionario y si les parece bien le preguntamos desde Belén Pato Loza, si está,
y si no llega a estar porque no haya podido entrar por el problema de a veces del internet y estas cosas, si puede estar su suplente, que va a ser Belén Rojas desde Andalgalá. Belén está. Hola, buenas tardes a todos. Sí. Belén está. Aquí estoy. Ya. Ayer, así que bueno, hoy más grande. Y tenemos que preguntas que tienen que ver con el agua. ¿Quién nos va a estar contestando a partir de la 34? Por ver, Jorge Montaldi, ¿qué nos dice? ¿Quién va a ser, quién va a contestar de parte de ustedes? La contesto yo, Rodolfo. Adelante. Belén, adelante. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, la pregunta es, ¿cuál va a ser el laboratorio que va a hacer los análisis y si estos van a estar certificados bajo normas y con las técnicas acreditadas, ¿no? Bien, bueno, nosotros actualmente tenemos un programa muy amplio de monitoreos, sobre todo de monitoreos en la cuenca que es de interés, que es la que hablábamos recién del sistema de retrobombeo, ¿no es cierto?, la cuenca de Bibí-Jamanao, y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Minera Lumbrera cuenta con un laboratorio propio que está ubicado en la planta de filtros en la provincia de Tucumán, que muchos miembros del movimiento de transparencia comunitaria lo conocen porque hicieron una visita hace tiempo. Es un laboratorio de última generación que tiene un equipamiento que realmente alcanza una precisión muy importante en cuanto a los análisis que puede hacer de agua, y muchos de los parámetros, la mayoría de los parámetros que se analizan cuenta con la certificación ISO, se llama 17025. Más allá de la certificación, del número, lo que esto significa es que los resultados del laboratorio son comparados con interlaboratorio a nivel mundial y tienen que dar parámetros dentro de un rango de aceptabilidad, con lo cual, digamos, es una prueba bastante exigente que los laboratorios rinden año a año para poder certificar esa norma. Entonces, dicho esto, todas las muestras de Minera Lumbrera van al laboratorio nuestro de la planta de filtros y luego son informados a la autoridad que es el Ministerio de Minería de Catamarca. Y por otro lado, el Ministerio de Minería de Catamarca, en los monitoreos trimestrales, tiene su propio laboratorio contratado, también bajo certificación, donde envía las muestras. Después ambos resultados son contrastados y bueno, si hubiere alguna diferencia o alguna controversia con algún parámetro, se busca un tercer laboratorio para corroborar ese resultado, ¿verdad? Así que en ese caso Alumbrera lleva las muestras a su propio laboratorio que está certificado, y lo que vamos a mostrar, digamos, cuando respondamos por escrito, es la capacidad que tiene el laboratorio de la planta de filtros con respecto a su equipamiento y la precisión que puede lograr con las diferentes técnicas analíticas que tienen ahí para que ustedes lo puedan analizar. Bien. ¿Sería necesario conocer quién va a solventar los gastos de los análisis de los laboratorios? Bien, entiendo que esta pregunta está referida a cuando se realizan los monitoreos participativos, es decir, la participación, ¿no es cierto?, del grupo de transparencia comunitaria, del movimiento de transparencia comunitaria en los monitoreos que se hagan de cierre de mina. En ese caso nosotros, digamos, nos ofrecemos a realizar el pago de los análisis que se requieran hacer. Lo que sí deberíamos buscar con los técnicos que tengan ustedes y con los técnicos de minería, cuáles serían los laboratorios adecuados para poder mandar estas muestras. Acá los requisitos son, digamos, de alguna manera los que hay que cumplir, que el laboratorio esté certificado, de manera que cuando arroje los resultados sean resultados confiables como lo son tanto el laboratorio que manda las muestras del Ministerio de Minería como el laboratorio nuestro de la planta de filtros. Pero no hay inconveniente, eso cuando surja la posibilidad de hacer estos monitoreos participativos y el seguimiento del cierre de mina, nosotros como empresa podemos hacernos cargo del costo del laboratorio para este tipo de muestras.
Bien, perfecto. Y en la última pregunta nos adherimos también al pedido de Endo Vejero, que se refería a la primera pregunta de los controles estos participativos que estábamos hablando, ¿no? De presentarlos de manera trimestral y que también se soliciten los protocolos. Sí, sí, está bien, a mí me parece muy bien. Nosotros presentamos, como te digo, una vez que se llegan los resultados, se hace un informe. Esto está bajo la forma de lo que denominamos los PCA, que son los programas de control ambiental. Estos programas de control ambiental han sido definidos por la entonces Secretaría de Minería, ahora el Ministerio de Minería, y en las diferentes disciplinas ambientales, ¿no? No solamente en el control de agua, sino también, aire, etcétera, digamos. Hay un montón de controles que se hacen no solamente, digamos, en la cuenca del Bisbí, sino también en la zona de las escombreras, de los botaderos, del dique de Colas, del mineraloducto. Entonces, este es uno de los programas de control ambiental que se realiza el monitoreo en forma trimestral y se presentan los informes. Así que toda la información, digamos, está presentada y contrastada en el Ministerio de Minería, y como escuchamos al principio con la respuesta de la doctora Jessica Jornet, ellos están trabajando como para poder colocar esto en un sistema de web que sea fácilmente accesible y además entendible para las personas que quieran acceder, y de lo contrario está siempre a disposición para solicitarlo en el Ministerio de Minería de Catamarca o en los centros de control. Pero la información por parte de la empresa está presentada. Muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Rodolfo, aprovecho un minutito para comentar. Hay algunas preguntas que están surgiendo en el chat o en la sección esta que dice QIA, que las vamos a tomar y después justamente las podemos incorporar a la bitácora para contestar, es decir, para que no queden sin contestar. No las contestamos ahora en este momento porque no estaban programadas, pero sí las vamos a contestar, eso quería dejar aclarado. Gracias, Jorge, porque había gente que me estaba insistiendo con esas preguntas, pero está muy bueno que lo estés aclarando. Bien, Belén, entonces terminamos con tu grupo de preguntas. Terminamos, sí. Bien. Vamos a pasar entonces a un tema conflictivo. Le vamos a pedir que pase Enzo Garelli a preguntar, que tiene que ver con la cobertura. Ustedes hablan siempre de la cobertura de los botaderos, del dique de Colas, y eso es enorme. Así que tiene mucho que ver la pregunta que va a hacer Enzo. Enzo, ¿estás por ahí? Garelli, me están pidiendo el video, no sé si es que te están pidiendo, Enzo, si podés subir el video. Bueno, antes que nada, Enzo, antes de pasar a la cobertura, quiero que veamos algo muy interesante de hoy, un día dedicado a Nelson Mandela. ¿Por qué? ¿Por qué Nelson Mandela? Porque fue un hombre que vivió durante 27 años preso, y cuando salió no fue a buscar venganza, fue a buscar unir esos polos que estaban tan, pero tan separados, y que incluso había una separación de color de piel, pero que hacía que unos acusaran al otro, sobre todo los blancos, a los negros, y lo tenían totalmente separado en lo que era un apartheid, donde no tenía derechos, y que por suerte la humanidad se juntó para hacer fuerza, para prohibir esa segregación racial que había en Sudáfrica, y fue Nelson Mandela el que tuvo la sabiduría de, en vez de salir a vengarse, fue salir a unirse. Así, a ver, alguna opinión de don Nelson Mandela, o Madiba, como aquellos que lo queríamos mucho le decíamos. Lo primero es ser honesto con ti mismo. Nunca tendrás
un impacto en la sociedad si no has cambiado tú. Y una de las armas más importantes para el cambio personal es reconocer la paz. Es decir, que todas las personas del mundo desean la paz. Pero la humildad es una de las cualidades más importantes que debes tener. Porque si eres humilde, si logras que la gente se dé cuenta que no eres una amenaza para ellos, entonces te aceptarán, te escucharán. Bueno, gracias Nelson Mandela siempre por esas, regalando en la medida que vamos a ir avanzando con nuestras mesas de diálogo. Y ahora sí, no sé si lo pudimos ubicar a Enzo. Enzo, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Rodolfo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, qué gusto, qué gusto. Y del lado de Minera Lumbrera, creo que Daniel Moreno va a estar contestando junto a Gabriel López Vázquez. Así es, Rodolfo. Allí estamos, ahí estamos. Así que me pueden sacar a mí, pueden traer a todos los protagonistas. Y adelante, Enzo, con esta pregunta que nos tiene inquietos a todos, que decir de dónde... A ver, quiero que la hagas vos. Bueno, primero que todo, buenas tardes, ingeniero, lo conozco. Aclarar que la pregunta ya estaba formulada, estuve escuchando cuando el ingeniero Moltandi también aclaró de que la parte de la cobertura sobre el dique de Cola, bueno, hay que esperar todavía a ver qué dice cómo se llama la planificación de Mara, pero bueno, la pregunta en sí va sobre el material de cobertura de los botaderos y el dique de Cola, bueno, no sé. Identificar se pide la extracción, el lugar de extracción de este material, cuáles son los volúmenes a extraer de este lugar y ubicar las áreas, y se pregunta también si tienen una evaluación de impacto ambiental aprobado. Sí. Daniel, ¿comienzo yo, Daniel? Bueno. Ok, gracias Enzo por la pregunta. Bueno, mira, antes de avanzar un poquito, para comentarles, ¿no es cierto?, que los botaderos, durante la operación de extracción de mineral debajo de la lumbrera, toda la roca se caracteriza por medio de perforaciones, ¿sí? De esa manera tenemos la roca que es mineral, la que iba a la planta. Tenemos la roca que tiene mineral, pero quizás muy poquito, o sea, que está por debajo de la ley de corte que se conoce como económicamente extraíble el cobre. Y este material que está por debajo de la ley de corte es lo que se acopia en los botaderos, ¿sí? Y después hay un material que tiene características de baja generación de ácido, ¿sí? Que ese material es lo que nosotros en la lumbrera le llamábamos benigno, ¿sí? En el caso de esta manera, y el dique de Cola tiene materiales molidos, es el mineral molido luego que se le sacó el cobre, ¿sí? O sea que también es material sin valor económico. Al cierre de mina, estas dos grandes estructuras, por llamarlas así, ¿no es cierto?, a los botaderos como el dique de Cola, para evitar que se generen ácidos por oxidación de la roca, especialmente por las piritas que llegan a contener, ¿no es cierto?, los botaderos, tanto los botaderos como las colas, el método que se escoge es la cobertura, ¿sí? Es como lo que se denomina encapsulamiento. ¿Cuál es el objetivo del encapsulamiento? Es evitar que el agua de lluvia ingrese al material, tanto de las colas como de los botaderos, y provoque la oxidación de las piritas y que esto lleve a la acidificación del medio, ¿sí? De esta manera, tu pregunta va de dónde vamos a sacar los materiales para cubrir los botaderos, ¿sí? Los botaderos son muy grandes, tienen 50 hectáreas los botaderos externos y están en orden de la lumbrera, y los botaderos al vez están en orden de los 20 hectáreas, o sea que se necesita mucho material para cubrirlo. Como te decía, una vez que caracterizamos durante la operación los tres tipos de materiales, el mineral, el estéril y el benigno,
el veneno que teníamos durante la etapa de explotación se almacenó dentro del pit de alumbrera, no dentro mismo del pit, sino alrededor del pit, y construyendo lo que se llama el botadero B200. ¿Sí? Este botadero B200 se cuantificó el material, se cuantificó y se caracterizó para ver si realmente tiene bajo NAG, que es el potencial de generación de ácido. Y bueno, tenemos el material cuantificado, está en el orden de los 50 millones de toneladas, y para cubrir los botaderos de bed y de alumbrera nosotros estamos necesitando alrededor de 39 millones de toneladas. ¿Sí? Los botaderos, bueno, tienen superficies horizontales y taludes. Según los estudios que hicimos aproximadamente desde el año 2003, que estamos haciendo estudios de cierre ya, las partes planas de los botaderos se cubren con material benigno de 1,5 metros de potencia, toda la parte plana, y los taludes llevan un espesor de 6 metros. ¿Sí? Todas estas mediciones, por supuesto, salen de modelaciones. De modelaciones predictivas, considerando las características climáticas, las características de relieve. Todo esto nos da este diseño de cierre de los botaderos. Daniel, no sé si querés agregar un poquito alguna otra cosa. Sí, desde el punto de vista técnico, quisiera aclarar que si bien estamos en una etapa de cierre propiamente dicho, el cierre de mina en una operación minera comienza desde sus inicios. Desde sus inicios de operaciones se empieza a pensar ya en el cierre de mina en su concepción. Es por eso que esta caracterización de estéril que se realizó al inicio de la explotación se estoqueó de alguna forma en un lugar cercano al pit para poder estar disponible de una manera que después se pueda utilizar como lo estamos requiriendo ahora. Es decir, ese benigno acumulado en el B200 tuvo un objetivo, pero también tuvo aparejado un costo en donde convenía quizás enviarlo a otros sectores, pero pensando en el cierre de minas se lo estoqueó por su característica. Es decir, se pudo haber diluido con el estéril propiamente dicho en otros sectores, porque económicamente quizás en esos momentos el costo de mina hubiera convenido, pero no, se pensó ya en esos años en que ese material tiene las características que necesitamos para esta etapa. ¿Por qué se lo acumuló en esa pronta explotación? Porque proviene de los primeros niveles de explotaciones del pit, donde representan la mayor parte de la pared sur y este de nuestro pit. Entonces, ese estéril primero que se empezó a explotar se lo acumuló de esa forma. Ahora es tiempo de remanejarlo para poder cubrir estos botaderos en donde el estéril propiamente dicho generador de un posible potencial ácido se ha encapsulado y de alguna forma se ha recubierto para exponer este triángulo que requiere el metal para disolverse, que es oxígeno, metal y agua. Entonces, al estar encapsulado no estaría generando y no estaría expuesto a estas condiciones, y a su vez esto viene aparejado por un proceso minero convencional que es de carga y transporte por volteo, como fue la construcción de nuestros botaderos. Sí, quedó respuesta en su mayoría. Creo que faltaba aclarar si hay una evaluación de impacto ambiental aprobada para eso. Sí, todas estas actividades, como te lo mencionamos y como te lo estuvimos contando, están dentro de lo que es el plan de cierre de mina, ¿sí? Que, bueno, Minera Alumbrera tiene aprobada la versión 5 del plan de cierre de mina en el año 2019, en febrero de 2019. Ahora estamos trabajando en la renovación, porque de la misma manera que el informe de impacto ambiental, requiere una renovación bianual. Entonces ahora en este mes probablemente estamos terminando la versión 7 del plan de cierre de mina y la estamos presentando. Pero ya el plan de cierre de la versión 5 está aprobada por resolución del Ministerio. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿con qué equipos se realizan estas tareas? Bueno, básicamente como hablamos de un remanejo de material
y al tener disponibles nuestros equipos con los cuales terminamos operando la producción, actualmente tenemos operando alrededor de 3 a 5 camiones según los requerimientos de los circuitos de transporte. Y tenemos cargando a estos camiones una pala de gran porte de 42 metros cúbicos, y la tolva de nuestros camiones son los Caterpillar 793 que históricamente siempre utilizamos, porque esto es una forma constructiva en función del tonelaje a mover, y por la constructividad de la cobertura en los taludes y en las superficies. Entonces, nuestros camiones Caterpillar 793 de 210 toneladas de factor de carga con una pala Buceirus eléctrica de 42 metros cúbicos de capacidad. Es decir, que con 2 baldadas y media o 3 se llena un camión. Nuestros circuitos de transporte son los caminos mineros que tenemos operativamente en el sitio, exclusivos para el transporte minero. Entonces no hay ninguna otra modificación más que el remanejo del material. Claro, y con respecto a este movimiento del material, se pregunta también cuál es la cantidad de material que se está moviendo en estos momentos, si se sabe diario o si es mensual o si es semanal. Sí, por detrás de todo esto está dentro del plan de cierre hay una estimación del movimiento del material en donde se calcula de forma anual y luego eso se extrapola de forma mensual y semanal. Nosotros tenemos un movimiento semanal actualmente, porque bueno, va a variar en función de las distancias y de la cantidad de equipos, obviamente, en el tiempo. Actualmente tenemos un movimiento de material diario, por así decirlo, de entre 15 y 20 mil toneladas al día, con un turno de 12 horas de trabajo, es decir, de un turno día nada más. Entonces eso puede variar y va a variar en función de las distancias que manejemos y de la cantidad de equipos que dispongamos. Claro, y con respecto a estos equipos en movimiento y todo el personal que está trabajando en estos momentos, se pregunta si hay lugar para hacer el mantenimiento de estos equipos, si siguen funcionando y si hay personal, digamos, para esta actividad. Sí, indudablemente sí. Nosotros todavía tenemos operativo y bajo las mismas condiciones el track shop. El track shop cuenta con toda la infraestructura para hacer el mantenimiento de todos nuestros equipos, y obviamente tenemos el personal y los recursos para realizar algunos mantenimientos menores que se pueden hacer en el sitio. Por ahí es incómodo llevar los equipos por alguna obra o algún trabajo que se pueda hacer en el mismo momento o en el mismo lugar donde se encuentra el equipo. Por ahí no se lo puede trasladar, entonces tenemos los mismos recursos, nada más que adaptado a la cantidad de equipos que tenemos. Bien. Se realizaron canaletas de captura de drenaje en los botaderos. La pregunta es, ¿se analizó la posibilidad de construir pantallas? ¿Esta posibilidad se aplicarán? Y se pide si pueden cargar los puntos donde están estas canaletas. De que podamos ir adelante con esta pregunta, que la vamos a dejar en suspenso, que luego la van a estar contestando. Los invito a ver otra reflexión con otro comentario de Nelson Mandela, sobre todo que acaba de hacer un saludo también desde Italia, Carmen Carabús, y refiriéndose a los trabajadores mineros y por las agresiones recibidas en los hechos que hubo el sábado 10 de abril. Así que bueno, quien fue este gran maestro de los opuestos y que tuvo la capacidad de juntar estos dos opuestos para generar una gran nación, y quien tuvo la capacidad de dejar lo que él llamaba el llamado de la sangre para llevarlo al llamado de la... ¿no? A ver si podemos ver el nuevo comentario de Nelson Mandela. ¿Cuáles son los líderes del siglo XX que usted admira? Bien, ya he respondido esa pregunta. No depende del tipo de líder. Depende del tipo de ser humano. Quien hace algo para lograr que un individuo común
sienta que es un humano que tiene futuro y que puede irse a dormir sintiéndose fuerte y lleno de esperanza. Bueno, siempre nos lleva y nos da una bocanada de aire cuando lo escuchamos a Madiba y hablar de un líder que siempre mira al futuro y nos deje llenos de esperanza. Adelante, ahora sí, tenemos la pregunta formulada, Enzo Arelli la hizo y quedaba la respuesta de parte de Minera Lumbrera. Sí, Enzo, bueno, con respecto a tu pregunta, como las coberturas manejan el agua que cae de manera directa sobre el botadero, ¿sí? La lluvia vertical, por así decirlo. Pero tenemos agua en los alrededores, ¿sí? Que puede caer en la montaña que está cerca de los botaderos y escurre. Para toda esta agua, aguas de lluvia, existe una red de canales, ¿sí? Existe una red de canales alrededor del botadero para evitar que el agua ingrese por debajo del botadero. Y también en la parte de aguas abajo de los botaderos hay otra red de canales que llevan, que en este caso serían, si es agua que sale de los botaderos, serían aguas contactadas. Y en el caso de las aguas contactadas no deben salir del sitio de minas. Entonces las aguas contactadas van a zonas de evaporación, ¿sí? Tenemos piletas de evaporación diseñadas. No sé si se podrá, Rodolfo, compartir una imagen para mostrarles un poquito la distribución de los canales y pozas. ¿O es complicado? No sé si se puede. Espera que le pregunto a los técnicos. Bueno. ¿Se puede? A ver, probá si te es posible compartirlo, a ver qué nos dice. Ok. Tenés abajo Share Screen. Sí. Me dice que está disabled, o sea, no me ahora permite. Sí, fíjate ahora de nuevo. Ahora sí. ¿Ahí la ven? Espera, que no ha llegado todavía la imagen, creo que no. ¿No llega? No llega. Les pido en todo caso que nos manden las imágenes antes, esperen a ver si se puede. ¿Están pudiendo captar o no? Probá de nuevo, por favor, Gabriel, a ver qué pasa. Ahí está, Rodolfo. Yo lo tengo en pantalla. La tiene en pantalla. Bueno, les pido siempre que tengan que compartir alguna pantalla, alguna imagen, que la manden antes para que nosotros podamos trabajarla a los efectos de poder incorporarla. Está puesta en la pantalla. Si no se puede, es porque no se puede estar capturando. Bueno, continuemos en todo caso, y sí, mandala para poder explicarla en la bitácora. Listo, no hay problema. Bueno, Enzo, entonces de esta manera, ¿viste? Como te decía, en el caso de los botaderos externos de Lumbrera, que son los más grandes, tenemos canales que recogen agua no contactada, el agua de lluvia, evitan que el agua ingrese a la zona de botadero y dirigen el agua de lluvia hacia los escurrimientos. En este caso, por ejemplo, el botadero Puente va hacia la quebrada de Puesto 1 y desde ahí descarga directamente como agua no contactada en la quebrada de Bisbí. Pero como te decía, en el caso de las aguas contactadas, van hacia zonas de evaporación. Lo mismo pasa, el mismo manejo de agua tenemos en lo que es en los pits, en ambos pits, ¿sí? En el caso del Bajo Durazno, las aguas se dirigen hacia el interior del pit. El Bajo Durazno tiene una característica de que tiene aguas mucho más, menos mineralizadas que la del pit de Lumbrera. Entonces todas las aguas que se generan, y tiene cuencas más grandes, entonces las aguas que se generan van hacia el pit de Durazno. Y en el de Lumbrera también se trabaja con un sistema de canales perimetrales al pit, y el agua se la dirige siempre por canales, no se la descarga por las paredes del pit para evitar que haya derrumbes, para que se produzcan fallamientos, de erosión en las paredes. Se las baja al fondo del pit por medio de canales en las rampas, ¿sí? Este sería el manejo complementario que tiene el agua de lluvia con respecto a la cobertura. Es complementario, ¿eh? No sé si eso.
Y como la idea de la filosofía del cierre es que el elemento se integre naturalmente con el medio ambiente, ¿sí? De esta manera, después de la cobertura viene la revegetación y este manejo de agua complementa todo el sistema, ¿sí? Para que se adecue al ambiente natural. Claro, claro. Dentro de este análisis que se hace, digamos, de la recolección del agua, se pregunta si se consideró la posibilidad de construir pantallas para esta recolección. ¿Pantallas te refería a depósitos? Yo supongo que sí, porque no la aclaran a la pregunta. Solamente pusieron pantallas. Claro, por ejemplo, nosotros en el borde oeste del Botadero Puente, para evitar que el agua pase por debajo del botadero, ahí tenemos pantallas, le podemos llamar pantallas, son impermeabilizaciones de la pata del botadero, para evitar que el agua circule por debajo y la canalizamos una vez que la laguna, ese depósito se llena. Yo estimo que se refiere a eso, las pantallas. Yo también estimo que más o menos debe ser en ese sentido, digamos. Claro. ¿Por qué no se realizó eso a los demás botaderos? No, todo tiene, como te comentaba, o sea, nosotros tenemos botadero interno en el PID de Alumbrera, botadero interno en el PID de Bet y los botaderos externos que están ahí cerca del PID debajo de la Alumbrera. Todos tienen su plan de cierre, su plan de manejo de agua. Perfecto. Perfecto. Ahora la pregunta cambia con respecto a la forestación. Se pregunta si esta será total, o sea, imagino que es botaderos y dique, o solamente en el dique. ¿Ya con qué ya respondieron? Sí, no, es en ambos. El dique también tiene como sistema de cierre una cobertura, ¿sí? que tiene la misma función que en los botaderos, que es almacenar el agua de lluvia durante la época de lluvia y evaporarla luego en la época de estiaje, ¿sí? Alumbrera tiene características de una región semiárida, ¿sí? Tiene precipitaciones muy bajas, están en el orden de los 160 milímetros, y evaporación, valores de evaporación que están en el orden de los 2000 milímetros, ¿sí? O sea, 10 veces más alto. Entonces, aprovechando esta característica del clima, es que se diseñó este tipo de cobertura del dique. Bueno, con respecto a tu pregunta que me decís de la forestación, sí, se van a revegetar la superficie plana del dique de cola y la superficie plana de los botaderos. Bueno, hay todo un estudio que empezamos en el 2008 que empezó con una caracterización de lo que es la flora del sitio de mina. Posteriormente se hicieron campañas de recolección de semillas, ¿sí? Y tenemos las semillas se almacenan en lo que se denomina un banco de germoplasma, ¿sí? Yo creo que debe ser uno de los pocos bancos que hay en el país de especies nativas, ¿sí? Banco de germoplasma de especie nativa, y bueno, a partir de allí bueno, se trabajan con viveros y una vez que el método de revegetación de esta superficie es por medio de plantines, o sea, se produce la plantita en un vivero y posteriormente se la lleva a la superficie del dique para plantarlas, y bueno, a partir de ahí las plantitas estas nativas tienen un efecto de colonización muy alto, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con un espaciado de 2x2, o sea, las plantas van a tener un diseño de 2x2 en cuadrángulo, y lo que da una densidad de plantas de alrededor de 5.000 plantas por hectárea, ¿sí? Hace rato les había comentado que tenemos 40 hectáreas en botaderos de Alumbrera, 30 en botaderos de Bet. Todas estas hectáreas van a ser revegetadas y el cierre de botadero necesita aproximadamente 600.000 plantines, ¿sí? Muchas plantitas. En este momento empezamos el proyecto de revegetación, lo comenzamos en octubre del año pasado, y al momento llevamos producido aproximadamente 55.000 plantines, ¿sí? En este periodo de 2 años que dura el contrato que tenemos con una empresa local, una empresa de Santa María justamente, empresa de Yocavil, se están produciendo plantines. En un contrato de 2 años tenemos que producir 300.000 plantines, que son la mitad de lo que se utilizaría en la cobertura de los botaderos.
Los otros 2 años de contrato serían para el resto, y bueno, cubrir los botaderos, como te digo. Los taludes no, los taludes de los botaderos no lo vamos a cubrir, no lo vamos a revegetar, porque es muy complicado desde el punto de vista de la seguridad, y además porque las plantitas generalmente por movimiento se rompían. Es complejo el tema, pero ya nosotros comprobamos que se da lo que es la colonización, ¿sí? A partir de la parte alta de los botaderos se produce la colonización de semillas por el viento, por los pájaros, y se produce un crecimiento de plantinas en los taludes. Bien, bien. Y por último, esto también en el sentido de la forestación, sé que tiene que pasar un tiempo entre que se haga la cobertura del botadero, después se haga la forestación, propiamente dicho, se siembren estas plantines. La pregunta en sí es, ¿cuánto tiempo duraría esto desde que se empezó la cobertura del botadero hasta que se comience con la forestación? El plan de cierre de botadero estaba considerado, el plan de cobertura total del botadero, 5 años, ¿sí? O sea que terminaron en el 2024. Probablemente se agregue unos meses más ahora, por el retraso que tuvimos en el año 2020, por el tema de la pandemia, que estuvimos parados. Probablemente se agreguen unos 6 meses a ese plan. El plan de revegetación tiene el mismo periodo, tiene aproximadamente 4 o 5 años, y está un poco desfasado, ¿sí? Con respecto al plan, 1 o 2 años desfasado. ¿Para qué? Para darle tiempo a operaciones, a que ellos hagan la cobertura de los botaderos. Nosotros, mientras tanto, producimos los plantines. Cuando esté terminado el botadero de cubrir, entramos nosotros a poner las plantitas, ¿sí? Pero también tiene el mismo periodo de tiempo. 5 años sería el periodo del proyecto de revegetación. Bueno, muchísimas gracias, Enzo. Más o menos las preguntas te quedaron claras. Sí, muy claras, muy bien contestadas. Muchísimas gracias a los que me contestaron. Gracias, Enzo. Gracias. Saludos. Y simplemente en función del respeto del tiempo y que nos quedan preguntas que tienen que ver con IMAT en este cierre, en el compromiso que IMAT tendría con el cierre, que vamos a invitar para el próximo cierre de mina, el próximo mesa sobre el cierre de mina, a funcionarios de IMAT para que nos ayuden a contestar algunas de las preguntas, que seguramente va a estar la gente alumbrera junto con la gente de IMAT. Pero sí, lo que me parece muy importante decir en estos momentos donde mucha gente siente algún tipo de desesperanza, algún tipo de situación de decir cómo es este tema, donde cuando hablamos a veces a los gobiernos y a las empresas de no escuchar tanto la violencia, sino escuchar más el diálogo, y al ver que en algunos casos la violencia termina siendo escuchada y algunos tienen una desesperanza muy fuerte por esa situación, pero es algo que viene dándose en el tiempo, no es nuevo. Entonces no es que de un día para el otro se pueden cambiar algunos hábitos o de un día para el otro se puede cambiar, pero sí es que se va tomando algún tipo de conciencia con esta diferencia, con que hay grupos que quieren hablar, que quieren dialogar, que quieren saber, que quieren indagar, que quieren saber de qué se trata este tipo de proyectos, y hay otros grupos que toman una verdad más revelada, una verdad más que tiene que ver con cuestiones de creencias y no tanto cuestiones que tengan que ver con las ciencias. Pero a todos ellos yo creo que tenemos que plantearnos la esperanza que decía Martin Luther King cuando hablaba de qué pasa si se te muere el árbol. ¿Cuántas veces vas a estar dispuesto a seguir plantando para que esto crezca? Y por otro lado también decía, aunque supiera que me voy a morir mañana, igual plantaría mi manzano. Y por último, para despedirnos y agradeciéndole a todos la participación en un día tan especial como hoy, querría que escuchen esta apelación a cuáles son los miedos más importantes del ser humano, que va a decir Mandela en una charla que tuvo en su momento, en una disertación que tuvo cuando asume la presidencia. Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos aterra.
Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Señor, solo quiero decir gracias. Usted me salvó la vida. Gracias, señores. A todos. Y sepamos que en los agujeros negros, donde pareciera que no hay la nada, pareciera que se chupa todo, por eso se le dice negro, hasta la luz es absorbida, son los momentos y son los espacios de mayor cantidad de energía. Así que en estos momentos, que puede haberse gente sintiéndose desesperanzada, pero diría, no tengan temor a brillar. Y brillar va a ayudar a otros a estar iluminados y a brillar también. Gracias. Gracias por venir hoy.